¿Alguna vez has tomado una decisión perfectamente lógica y después has sentido que algo dentro de ti la estaba boicoteando? Planificas ir al gimnasio, pero tu cuerpo simplemente no se mueve. Decides terminar una relación tóxica, pero sigues enviando aún ese mensaje. Sabes exactamente lo que deberías hacer, pero haces lo contrario. Carl Jung pasó 60 años de su vida obsesionado con esta pregunta. ¿Por qué nos saboteamos a nosotros mismos? Y lo que descubrió es tan perturbador que cambió completamente el psicoanálisis. Porque según Jung, no eres una persona tomando decisiones. Eres un campo de batalla. Y la mayoría del tiempo, ni siquiera sabes quién está ganando. Déjame contarte algo que le pasó a Jung en 1913. Algo que lo llevó al borde de la locura y que reveló una verdad aterradora sobre cómo funciona tu mente. Piensa en la última vez que saboteaste algo importante. Ese proyecto que nunca terminaste. Esa conversación difícil que sigues evitando. Ese cambio de vida que comenzarás el lunes. Tu mente consciente tiene clarísimo lo que quiere. Has hecho las listas. Has visto los vídeos motivacionales. Has tomado la decisión. Pero entonces, algo sucede. Una resistencia invisible. Una fuerza que no puedes nombrar pero que reconoces perfectamente. Y aquí está la paradoja que Jung observó en miles de pacientes. Cuanto más te esfuerzas conscientemente por cambiar algo, más fuerte se vuelve la resistencia inconsciente. Es como si hubiera alguien más dentro de ti, trabajando con una agenda completamente diferente. Pero aquí es donde se pone realmente extraño. Jung descubrió que ese sabotaje no es tu enemigo. Es tu inconsciente intentando desesperadamente comunicarte algo que tu mente consciente se niega a ver. Hay 3 cosas que necesitas entender sobre esto. Primero, ¿por qué tu inconsciente tiene sus propias intenciones completamente separadas de lo que tú quieres? Segundo, ¿cómo Jung descubrió el mecanismo exacto por el cual tu inconsciente sabotea tus decisiones? Y tercero, la razón más inquietante de todas. ¿Por qué a veces tu inconsciente tiene razón y tu mente consciente está equivocada? Volvamos a 1913. Jung tiene 38 años. Es el heredero intelectual de Freud. Tiene éxito, familia, prestigio. Desde fuera, es la imagen del hombre que lo tiene todo resuelto. Pero algo está ocurriendo en su interior. Algo que están a punto de destruirlo o transformarlo completamente. Jung comienza a tener visiones. Ve sangre fluyendo por Europa, en ciudades destruidas. Y lo más aterrador, no puede distinguir si son sueños, psicosis o premoniciones. Su mente racional le dice que está perdiendo la cordura, pero algo más profundo le dice que preste atención. Hace algo radical. En lugar de resistirse a estas imágenes, decide rendirse ante ellas. Cada tarde, después de ver a sus pacientes, desciende voluntariamente a lo que él llamó el inconsciente. Tiene conversaciones con figuras que emergen de su psique. Habla con un viejo sabio llamado Filemón, con una mujer llamada Salomé. Y estas figuras le dicen cosas que él no sabía conscientemente. Le revelan cosas sobre sus pacientes que después resultan ser ciertas. Le advierten sobre decisiones que están a punto de tomar. Aquí está lo extraño. Jung, el científico racional, comienza a darse cuenta de que estas voces no son alucinaciones. Son personificaciones de aspectos de su psique que su mente consciente había ignorado completamente. Y cuando las ignoraba, ellas saboteaban su vida para llamar su atención. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido una vocecita que te dice algo diferente a lo que piensas racionalmente? ¿Cuántas veces has ignorado tu intuición y después te has arrepentido? Jung descubrió que esa no es una vocecita, es una inteligencia completa, con sus propios objetivos, su propia sabiduría, sus propios miedos. Y cuando la ignoras, no desaparece, se vuelve más agresiva. En un momento te mostraré el mecanismo exacto de cómo funciona este sabotaje. Pero primero necesitas entender el concepto más revolucionario de Jung, el primer gran concepto, la compensación inconsciente. Jung llamó a este fenómeno compensación, y funciona así. La mente consciente es como un foco de luz, ilumina intensamente una pequeña parte de la realidad. Decides que quieres ser exitoso, que quieres ser amado, que quieres ser productivo, y enfocas toda tu energía consciente en esa dirección. Pero aquí está el problema. Cuando enfocas intensamente la luz hacia un lado, proyectas una sombra igual de intensa hacia el otro lado. Tu inconsciente contiene todo lo que tu conciencia excluye, todos los deseos que consideras inaceptables, todas las necesidades que llamas debilidades, todas las verdades que te resultan demasiado incómodas. Imagina que conscientemente decides que tu identidad es ser una persona fuerte e independiente. Rechazas cualquier necesidad de dependencia, la consideras debilidad. ¿Qué hace tu inconsciente?
compensa. De repente, sin que lo entiendas racionalmente, te encuentras en relaciones donde eres completamente dependiente. Te saboteas profesionalmente para necesitar ayuda. Enfermas en momentos clave. Tu inconsciente está forzándote a vivir exactamente lo que tu conciencia rechaza. O piensa en esto. ¿Conoces a alguien que dice: yo valoro la libertad por encima de todo? Nunca seré de esas personas necesitadas en una relación. Se enorgullece de su autonomía. 6 meses después, está en una relación donde revisa obsesivamente el teléfono de su pareja. Entra en pánico si no responde mensajes en 10 minutos. Se vuelve exactamente lo que conscientemente desprecia. ¿Por qué? Porque su identidad consciente de persona libre reprimió completamente su necesidad de intimidad y seguridad. Y el inconsciente no acepta represión. Lo que no integras conscientemente, lo vives inconscientemente. Entonces, cuando sientes que te saboteas, no es un error del sistema. Es el sistema funcionando perfectamente. Tu inconsciente está tratando de equilibrar la unilateralidad de tu conciencia. Pero esto nos lleva a algo más inquietante. ¿Qué pasa cuando el sabotaje es constante? Cuando parece que tu inconsciente está en guerra total contra tus objetivos conscientes. Jung tuvo una paciente, llamémosla Ana. Cada vez que estaba cerca de un ascenso laboral, se enfermaba. Migrañas debilitantes, ansiedad paralizante. Su cuerpo literalmente le impedía avanzar. Conscientemente, Ana quería desesperadamente el éxito. Había trabajado toda su vida para ello. Pero en terapia con Jung, algo emergió. Su padre había muerto de un ataque al corazón por exceso de trabajo cuando ella tenía 12 años. ¿Ves lo que estaba pasando? Su mente consciente asociaba éxito con supervivencia, pero su inconsciente asociaba éxito con muerte. Y cada vez que se acercaba a ese éxito, su inconsciente activaba una alarma de emergencia. Detente, esto mató a papá. El sabotaje no era contra ella, era por ella. Su inconsciente intentaba protegerla basándose en la información que tenía. Pero esto nos lleva a algo aún más inquietante, porque Jung descubrió que el inconsciente no solo compensa, también contiene algo que él llamó la sombra, y es aquí donde el sabotaje se vuelve realmente peligroso. El segundo gran concepto, la sombra y el sabotaje destructivo. La sombra es todo lo que niegas de ti mismo. Jung la describió como la persona que no quisieras ser. Pero aquí está lo terrorífico. Cuanto más niegas tu sombra, más poder gana sobre ti. Nietzsche, quien Jung estudió obsesivamente, lo dijo de forma brutal. Cuidado cuando combates monstruos, no te conviertas tú también en monstruo. Y si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. ¿Qué significa esto en términos junguianos? Que aquello que más niegas, más intensamente te persigue. Cuanto más combates tu sombra, más poder le das. Piensa en alguien que odia intensamente cierta característica en otros, la persona que desprecia la debilidad en otros, o la manipulación, o la arrogancia. Jung descubrió algo fascinante. Aquello que más odias en otros es precisamente lo que has reprimido en ti mismo, y tu inconsciente te lo mostrará una y otra vez, hasta que lo reconozcas. ¿Conoces a alguien que dice: yo nunca manipulo a nadie, odio a la gente manipuladora? Pero observa su comportamiento. Culpa a otros para conseguir lo que quiere. Juega a la víctima. Usa el silencio como castigo. Conscientemente cree que es transparente y directo, pero su sombra manipuladora está actuando todo el tiempo. Y cuando tú se lo señalas, se enfurece, porque su identidad consciente depende de no ver esa parte de sí mismo, o esta situación que Jung veía constantemente. Una mujer se casa con un hombre estable, predecible, responsable. Conscientemente eso es exactamente lo que quería. Seguridad, orden. Pero 5 años después, tiene una aventura con alguien caótico, impredecible, creativo. ¿Por qué? Porque cuando construyó su vida consciente completamente alrededor de seguridad, su sombra acumuló todo el anhelo de aventura, pasión, riesgo que nunca se permitió. El sabotaje no vino de ser mala persona, vino de construir una identidad tan unilateral que su psique tuvo que compensar dramáticamente. O el caso opuesto, un hombre que se enorgullece de ser espontáneo, libre, aventurero, huye del compromiso. Dice: el matrimonio mata la pasión. ¿Y qué hace su inconsciente? Lo atrae obsesivamente hacia mujeres que quieren compromiso. Se enamora perdidamente justo de aquellas que le exigen estabilidad. Y después sabotea esas relaciones. Pero sigue repitiéndolo. Jung vio esto 1000 veces. Te enamoras precisamente de quien porta la compensación de tu unilateralidad consciente. Por eso las relaciones se sienten tan intensas y tan imposibles. Estás tratando de integrar partes de ti mismo a través del otro. ¿Recuerdas la paradoja del principio? Porque cuanto más te esfuerzas conscientemente, más resistencia encuentras. Ahora lo ves.
Cada vez que te esfuerzas unilateralmente en una dirección, fortaleces proporcionalmente la sombra opuesta. Te esfuerzas por ser siempre positivo. Tu sombra acumula ira y resentimiento. Te esfuerzas por ser totalmente racional. Tu sombra acumula emociones que eventualmente explotan. Te esfuerzas por ser completamente independiente. Tu sombra crea situaciones de dependencia desesperada. Jung lo resumió en una frase que debería estar grabada en la mente de todos. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Piensa en eso. Cada vez que dices, es que yo soy así, siempre me pasa lo mismo. Es mi destino atraer a este tipo de personas. No estás describiendo el destino. Estás describiendo patrones inconscientes que nunca has examinado. Jung vio esto llevado al extremo en casos psiquiátricos severos. Pacientes cuya identidad consciente era tan rígida, tan unilateral, que su sombra se volvió prácticamente una personalidad separada, lo que la psiquiatría llama disociación. Entonces aquí está la pregunta que probablemente te estás haciendo. Si mi inconsciente me sabotea para compensar o protegerme, ¿cómo diablos dejo de sabotearme? ¿Cómo tomo decisiones que realmente funcionen? Porque la respuesta de Jung no es lo que esperarías. No es controla tu inconsciente, no es ten más disciplina, no es piensa positivo y vence la resistencia. Es algo mucho más radical y probablemente más difícil. ¿Recuerdas que al principio te dije que Jung se rindió ante sus visiones? ¿Que dejó de resistirse? Esa no fue solo una anécdota, esa es la técnica. La síntesis, individuación y diálogo con el inconsciente. Jung llamó a su método individuación, y el proceso es contraintuitivo. No vences al sabotaje, te asocias con él. Hay una frase de Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz y psiquiatra, que captura esto perfectamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio, ese es el momento de diálogo con el inconsciente. Es el instante entre sentir la resistencia y reaccionar a ella. Mira, cuando sientes resistencia al hacer algo que deberías hacer, tu instinto es superarla con fuerza de voluntad. Jung decía, detente. Ese es el momento de hacer lo contrario. Pregúntale a la resistencia, ¿qué intentas decirme? Decides que tienes que hacer esa llamada difícil, pero sientes una ansiedad paralizante. Tu impulso es, deja de ser cobarde, solo hazlo. Jung diría, para, siéntate con la ansiedad, pregúntale, ¿qué temes que pase si hago esa llamada? Y si escuchas honestamente, aparecerá algo. Tal vez, temo que me rechacen y confirme que no soy valioso. Esa es la información real. Tu inconsciente no te sabotea porque seas débil. Te protege de un miedo más profundo que tu conciencia no quiere admitir. O imagina esto. Estás en una relación y tu pareja te dice, necesito que hablemos sobre algo importante. Inmediatamente sientes el impulso de evitar la conversación. Buscas cualquier excusa para posponerla. Tu mente consciente dice, es que estoy cansado, mejor después. Pero aplicas la técnica de Jung. Le preguntas a la resistencia, ¿qué temes que pase en esa conversación? Y aparece, temo que me diga que ya no me ama. Temo que confirme que no soy suficiente. Prefiero vivir en la incertidumbre que enfrentar el rechazo. Ahora tienes la información real. No es pereza, no es cansancio. Es tu inconsciente tratando de protegerte de un dolor que tu ego no está listo para procesar. Y solo sabiéndolo conscientemente puedes decidir. Es una protección que necesito o un miedo obsoleto que me está limitando. Entonces, ¿cómo dejas de sabotearte? Primero, reconoce que el sabotaje es comunicación, no enemigo. Segundo, pregúntate qué parte de ti se beneficia del sabotaje. Siempre hay una parte que gana algo. Tercero, integra esa necesidad conscientemente en lugar de dejar que lo haga inconscientemente. Jung fue claro, este no es un proceso rápido. Algunos lo hacen en terapia, otros a través de la escritura reflexiva, lo que él llamó imaginación activa, otros a través de analizar sus sueños obsesivamente. Pero todos tienen que hacer la misma cosa, dejar de tratar su inconsciente como un enemigo a vencer y empezar a tratarlo como un aliado a comprender. Vivimos en una cultura obsesionada con la productividad, la optimización, el vencerte a ti mismo. Cada libro de autoayuda te dice cómo superar la resistencia, eliminar la procrastinación, hackear tus hábitos. Jung diría que ese es precisamente el problema. Estás intensificando la unilateralidad. Estás fortaleciendo la identidad del ego que dice, soy alguien que debe ser perfectamente productivo, lo cual automáticamente crea una sombra igual de fuerte que dice, no quiero hacer nada. Detente un momento y piensa en tu autosabotaje más persistente, ese patrón que se repite sin importar cuánto te esfuerces.
Ahora pregúntate, ¿qué versión de ti mismo estás tratando de forzar que sea? ¿Y qué versión de ti estás reprimiendo en el proceso? Porque según Jung, hasta que no reconozcas ambas versiones, seguirás en guerra contigo mismo. ¿Recuerdas a Jung en 1913, descendiendo voluntariamente al caos de su inconsciente? Pasó 6 años en ese proceso, lo que llamó su confrontación con el inconsciente. Y cuando emergió, no era la misma persona. Había integrado partes de sí mismo que antes lo aterrorizaban. Y aquí está lo notable. Esas visiones de sangre que tuvo en 1913. Un año después comenzó la Primera Guerra Mundial. Su inconsciente estaba captando algo que su consciencia no podía ver. ¿Era premonición? ¿Era su inconsciente procesando señales sutiles del ambiente? Jung pensaba que el inconsciente accedía a algo más profundo que lo personal, lo que llamó el inconsciente colectivo. No tengo una respuesta definitiva sobre si tu inconsciente es más sabio que tu consciencia. A veces lo es. A veces está protegiendo heridas obsoletas que ya no necesitas. Lo único claro es esto: ignorarlo no funciona. Resistirlo intensifica el conflicto. Y pretender que no existe solo le da más poder en las sombras. Aquí está tu ejercicio para los próximos días. La próxima vez que sientas resistencia a hacer algo, en lugar de forzarte, escribe una conversación, literalmente. Tu consciencia pregunta, ¿por qué no quieres que haga esto? Y dejas que tu inconsciente responda escribiendo sin censura lo primero que venga. Jung hacía esto obsesivamente. Llenó miles de páginas. Y descubrió que cuando le dabas voz al inconsciente, dejaba de necesitar sabotearte para ser escuchado. Lo cual nos lleva a algo que Jung descubrió y que es aún más radical. El inconsciente no solo contiene tu sombra personal. Contiene símbolos, patrones y arquetipos que son comunes a toda la humanidad. Eso significa que hay partes de tu psique que no son tuyas. ¿Que hay fuerzas colectivas operando a través de ti sin que lo sepas? Ese será otro video. Pero por ahora recuerda esto. La próxima vez que te sabotees, no te preguntes por qué soy tan débil. Pregúntate, ¿qué está intentando decirme la parte de mí que aún no conozco? Porque como dijo el poeta Rumi hace 800 años, mucho antes de que Jung lo formulara psicológicamente, no intentes resistir lo que surge en ti. Eso de lo que huyes te persigue. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Y Jung pasó toda su vida descubriendo que eso no era misticismo. Era la estructura literal de la psique humana. No te conoces realmente hasta que conoces todo lo que has negado. Esto es Laberintum. Si este viaje resuena contigo, hay más puertas esperando que las abras. Cada una te llevará a una parte misteriosa sobre ti, que aún no conoces.